Siempre se me olvida esa parte. Si en algún momento se me olvida grabar, todas las sesiones van a estar grabadas, eso sí, se las voy a subir en un Drive y van a tener ahí todo el material disponible. Voy a subirles también libros, una guía en la cual estoy trabajando, que esa tal vez se la suba al final porque aún le falta mucho por construirla, pero les voy a subir bastante material para que puedan consultarlo en cualquier momento. Pero les comparto eso, en esa liga de Drive, posteriormente en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Les voy a compartir la pantalla ahorita. ¿Y qué es lo que les voy a compartir? Y voy a cerrar tantito mi cámara porque ahorita estoy conectado a una red Wi-Fi y cuando comienzo a compartir pantalla luego hay errores de conexión. Muy bien. No sé si ustedes entraron a la parte del curso, que estoy seguro que sí, pero una parte del curso, antes de ponerlo con un enfoque de inteligencia artificial, simplemente era la parte básica de Python, ¿no? Entender la sintaxis básica de Python, el lenguaje de programación. Pero posteriormente me di cuenta que podríamos aprovechar más herramientas para que el aprendizaje de este lenguaje de programación sea incluso más fructífero y pudiéramos obtener más herramientas. ¿A qué herramientas me refiero? No sé si hayan escuchado, estoy seguro de que sí, tal vez no, no lo sé, pero últimamente ha estado hablando, bueno, más bien han estado hablando mucho, han salido artículos, han salido muchos en esta parte de noticias también, en Facebook, en Twitter, lo de ChatGPT, esta inteligencia artificial que prácticamente te permite, pues no voy a decir hacer de todo, porque no lo hace todo, sino que sí te facilita mucho algunas actividades y algunos procesos. Por ejemplo, ChatGPT es creo que no muy mal. ChatGPT es un modelo de lenguaje. Ay, esperen, es que tengo la barra aquí. Acá. Es un modelo de lenguaje. ¿A qué se refiere esto de modelo de lenguaje? Básicamente, imagínense que es una red neuronal, ¿no? A través de algoritmos de Machine Learning o Deep Learning, entrenaron una red neuronal y la alimentaron con una gran cantidad de datos, palabras, información, artículos científicos, no sé, una gran cantidad de información hasta el 2021, creo fue, 2020. Y lo que hicieron fue que al momento de entrenar esa red neuronal, lograron generar un modelo de lenguaje que les pudiera dar información a través de palabras. ¿Qué es a lo que me refiero? Si ustedes se meten a la página o en su navegador colocan nada más, escriben ChatGPT, nada más con que escriban ChatGPT así, eh, les va a salir una primera opción que es de la empresa que se llama OpenAI, le dan ahí y les va a mandar justamente a esta página. En esta página le dan en Try ChatGPT, aquí en este botón morado o rosa, le dan aquí. Antes de esto les va a pedir que ingresen con un correo, una cuenta. Yo lo hago con mi cuenta de Gmail, pueden hacerlo sin ningún problema. Pero una vez que ingresan se van a encontrar con esto. Van a encontrarse que aquí en la parte izquierda va a estar vacío ahorita. Yo lo tengo aquí un poco lleno porque lo he utilizado. Pero eh, les voy a mostrar un poco de lo que hace ChatGPT y tal vez ya lo conozcan algunas personas, pero lo que quiero mostrarles es el por qué me quiero enfocar a usar ChatGPT, o al menos una parte de ChatGPT, para este curso. Bueno, ChatGPT, como les decía, es un modelo de lenguaje. Básicamente va a transmitir información a través de palabras, nada más. Pero esa transmisión de la información lo hace de una manera, pues, muy precisa. Tiene bastante precisión. No voy a decir que, no, que sea perfecta, se equivoca. Hay muchas equivocaciones en este modelo de lenguaje también, pero es bastante precisa para muchas actividades. ¿Como cuáles? Algo de lo que se hizo muy famoso esto en Twitter fue que podía escribir un poema. Si ustedes le escriben aquí que haga un poema para una persona, describiéndole o poniéndole las características de tal persona, les va a generar ese poema con esas características que le digan. Algo nada más importante que me falta mencionar aquí, esto trabaja con el idioma inglés, entonces todo tiene que ser en inglés, pero básicamente es un chat, le llaman un chatbot. Es decir, es como si estuviéramos hablando con una máquina y esa máquina nos está respondiendo. Entonces, si yo le digo, no sé, le voy a poner esto, ¿no? ¿Qué es la vida? Le voy a poner esto
ChatGPT va a empezar a generar información y va a decir, el concepto de vida puede ser aproximado en muchas perspectivas, bla, 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 dependiendo del contexto. Entonces te va generando información dependiendo de lo que tú le vayas preguntando, lo que tú le vayas diciendo. Y algo importante de esto también es que este modelo de lenguaje funciona con contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que estos chats que podemos generar aquí en esta inteligencia artificial, eh, toda la información que le vayamos dando en un chat específico, la va a ir almacenando, la va a ir recordando y la va a utilizar en, no sé, conversaciones futuras en ese mismo chat. Entonces, si yo le vuelvo a preguntar cosas acerca de la vida, pues me va a ir respondiendo acerca de ese contexto también. Esto solamente fue un ejemplo. Yo le puedo poner que escriba un poema, nada más, eh, nada más así, ¿no? Escribe un poema, algo sencillito. Escribe un poema. Entonces, va a decir, ok, aquí hay un poema que puede escribir para mí, ¿no? Entonces, empieza a generar esta información, este poema. Yo le puedo poner tanto contexto como yo quiera, es decir, incluso algo que me pareció bastante interesante, y eso lo voy a mostrar acá. Eh, Estaba aquí intentando ver cómo trabajaba un poco con parte de la investigación que hacemos, pero digamos que yo le intenté preguntar si sabía qué era esta técnica, ¿no? NMR, nada más. Esto pues es resonancia magnética nuclear, digo, aquí están las siglas. Lo interesante de esto es que este chatbot o esta inteligencia artificial no busca la información en Google, no la busca en ningún lugar, sino que solamente a través de la información con la cual fue entrenada te genera estas respuestas. Entonces, cuando yo le pregunté esto, me empezó a decir, pues mira, esto significa resonancia magnética nuclear, es una técnica usada para estudiar la estructura dinámica de moléculas, etcétera, ¿no? Entonces, conforme yo le fui dando contexto, le fui preguntando más cosas, muchísimo más cosas más complejas y más específicas, por ejemplo, casi hasta el final. Por acá creo que le puse más cosas. Em, Estas son cosas ya muchísimo más específicas de una línea de investigación en la cual me encuentro, pero funciona bastante bien con contexto y las respuestas que te da son en verdad bastante pues acertadas, muchas de ellas. Ahora, ¿por qué les quería mostrar esto ahorita? Porque ChatGPT ha llegado a revolucionar de cierta manera muchos campos de estudio y muchos campos en donde digamos que se podría decir, y muchas personas dicen, que podría reemplazar a las personas en su trabajo. No me gusta pensar de esa manera, me gusta más decir que la inteligencia artificial la podemos utilizar de manera conjunta en nuestro trabajo, ya sea en la investigación, en la industria, en el lugar en el que estemos, tenemos que saber aprovechar esto. Incluso en la educación, las personas o muchos profesores incluso han dicho que ChatGPT podría ser algo malo en los niños, ya sea de preparatoria, incluso universidad podría pasar, porque si yo le digo a ChatGPT que me escriba un ensayo, por ejemplo, donde represente ciertas características de, por ejemplo, qué es la vida, que ese ensayo contenga esta información, que contenga esta otra información, yo le puedo dar tanta información como yo quiera para que me genere un ensayo y lo va a escribir, lo va a hacer. Entonces, de cierta manera estaría sesgando, ¿no?, el aprendizaje que los estudiantes tendrían que tener. Pero yo pienso más en que podemos aprovechar esto de manera complementaria, solamente que aún no sabemos cómo. Y una de las cosas es con los lenguajes de programación. Si yo le digo a ChatGPT en inglés que escriba un código de Python, así nada más, o un código de Python simple, bueno, así le voy a poner un código de Python, le voy a dar Enter y lo que me va a generar automáticamente es un código simple de Python, donde en este caso va a decir, pues que me ponga Rolamundo, ¿no? Y entonces me va a generar aquí una consola donde voy a tener alguna función de Python que todavía no vemos y me va a generar el código. Vean, me va generando más cosas. Entonces, si yo le voy diciendo, quiero que ese código lo hagas más complejo, le puedo decir, entonces, escribe, le voy a poner un código de Python más complejo, ¿no? No sé, creo que sí es correcto esto, pero le voy a poner eso y aquí me lo está haciendo de forma aleatoria, ¿no? Él decidió que iba a escribirme este Python que iba a resolver esta problemática, ¿no? Entonces, un algoritmo genético, por ejemplo. Entonces, aquí lo que va generando es una función, va generando funciones, va escribiendo el código y ya nosotros y nosotras no lo estamos escribiendo como tal. Entonces,
aquí es donde de cierta manera ha entrado mucho en polémica porque la tarea de los programadores y programadoras de cierta manera podría decir que la podría sustituir una inteligencia artificial, pero ¿por qué mejor no usarla de forma complementaria? Incluso hay otra inteligencia artificial desarrollada por la misma empresa que se llama OpenAI que intenta generar imágenes a base de texto. Yo le digo, crea una imagen de, por ejemplo, Emiliano Zapata montando un tigre blanco y lo va a hacer simplemente con texto, te genera una imagen. Esa es otra inteligencia artificial. Entonces, si yo le digo, hazme un logo de una empresa que represente lealtad, tecnología, humildad y esto, me va a generar un logo que represente todo esto que le estoy diciendo. Entonces, ahí el trabajo de un diseñador o diseñadora gráfica también podría ser que podría ser reemplazado, también podría ser reemplazado, pero pues no hay que verlo de esa manera. Hay que verlo como utilizarlo de forma complementaria. Vean que incluso aquí con eso que le dije ya empezó a generar un código muchísimo más complejo, cosas más avanzadas. Esto, el propósito de hecho del curso, de estos cursos de programación es que estos códigos que están saliendo aquí, aprendamos a interpretarlo. Por ejemplo, ¿qué significa import, random? ¿Qué significa esto de class? ¿Qué significa esto de genetic algorithm? Bueno, algoritmo genético. ¿Qué es esto de dev? ¿Qué es esto de run? Todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué significa este símbolo de igualdad aquí? Esta función de len, range, el for, todo este tipo de cosas las vamos a aprender, vamos a ir aprendiendo a interpretar estos códigos también. Entonces, de forma conjunta, vamos a utilizar ChatGPT también para mejorar ese aprendizaje. Es la manera en que se me estaba pensando en implementarlo en este curso. Es la primera vez que lo implemento en los cursos de programación, porque les digo, es algo nuevo, algo de cierta forma novedoso que salió entre 2022 y 2023. Ya lo habían estado desarrollando antes, pero las grandes ventajas que nos da, la verdad, son muy buenas y podemos aprovecharlo para eso. Entonces, cuando tengan dudas, incluso le pueden preguntar, le pueden dar un código que tengan de cualquier lenguaje de programación y se los va a explicar. Yo le puedo decir a ChatGPT, oye, tengo este código, le copio y pego el código aquí en este chat y le digo, explícame el código paso a paso y qué representa cada cosa que está en ese código. Y me lo va a explicar, me lo va a ir explicando, ¿no? Entonces, si yo le digo ahorita, nada más voy a hacer la prueba, le voy a poner explain the previous code. Le voy a poner así. Entonces, lo que va a hacer la inteligencia artificial es explicarme de cierta forma qué está representando este, este código. Entonces me va diciendo, ah, pues mi algoritmo genético funciona con modelando una población y soluciones potenciales, etcétera, llamados individuos. Entonces me va generando esto. Yo le puedo decir incluso más contexto y le voy a decir, explícame las funciones del código de Python que acabas de utilizar y me las va a explicar. Vamos a hacer la prueba ahorita. Incluso le puedo dar aquí que detenga para que no haya tanto problema. Entonces le voy a poner explain the functions used in the previous code. Es más, le voy a poner, sí, previous code. Entonces lo que tendría que hacer ChatGPT en este caso es explicarme las funciones usadas. Vamos a ver cómo lo hace. Vean, ahí me aparece esto. Me está diciendo, todo esto que está aquí mostrado en otro tipo de letra, de otra fuente, me está diciendo que construye un método para el algoritmo genético, etcétera, ¿no? Y me la va explicando. Entonces, vean que esta inteligencia artificial, pues, sí ha venido a revolucionar muchos campos y podría incluso facilitarnos las actividades que hacemos. Podrían incluso utilizarlas en sus investigaciones, en sus trabajos, pero de una manera positiva, de una manera, pues vamos a decir, no negativa en cuanto a que podamos perder aprendizajes que necesitamos. Entonces, la idea es que a lo largo de este curso podamos utilizar, no tanto, pero sí unas cuantas veces a ChatGPT simplemente para resolver ciertas problemáticas. Y la idea de este curso al final es que este código que salió aquí lo tenemos que saber interpretar. Vamos a tener que saberlo interpretarlo después. ¿Qué significa que esta esté entre paréntesis y haya una i más uno aquí y luego se guarde en una j, etcétera? Todo eso lo vamos a saber interpretar. O el hecho de por qué aquí aparece esto en azul y aquí aparece, no sé, esto como más a la izquierda respecto a lo que está acá abajo, ¿no? En color blanco. Todo eso lo vamos a aprender en este curso. Muy bien. Entonces,
Em, Nada más para finalizar aquí la parte de ChatGPT y ya no hacer tanto, decir tanto. Em, Actualmente, y justamente creo que hoy salió la noticia o ayer, de que iba a salir una versión de paga para México. Ya estaba una versión de paga de este algoritmo de ChatGPT. Simplemente la ventaja que te otorga, de hecho aquí aparece Upgrade to Plus, le voy a dar ahí nada más para que veamos. Pagando $20 al mes, que son unos 370 más o menos pesos mexicanos cada mes, te va a dar ciertas facilidades. Se va a poder seguir usando de forma gratuita pues, ChatGPT, pero si pagas, según esto, te va a dar pues un poquito más de velocidad, incluso cuando muchas personas lo estén usando al mismo tiempo, la respuesta va a ser más rápida y te va a dar prioridad a nuevas actualizaciones que salgan, ¿no? Entonces, son como cosas que te da la versión de paga, es como la única diferencia. Pero digo ahí si quieren pagar, adelante. Pero mientras la versión de prueba para este curso, la de prueba, la gratuita, perdón, nos va a servir bastante. Muy bien, una vez dicho esto, lo que les quiero mostrar eh, es un poco de lo de Python. Vamos a comenzar a ver un poco lo que representa el lenguaje Python. En esta sesión me voy a enfocar ahorita en comenzar a ver un poco de las funciones básicas del lenguaje para que posteriormente vayamos haciendo programas un poco más sofisticados. Algo que les digo mucho y que me agrada a mí es que podamos aprender diferentes lenguajes de programación. Eso sí es algo que, digo, ahorita estoy haciendo de nuevo ese paréntesis, pero sí les recomiendo que ahorita están aprendiendo Python o tal vez algunas ya lo sepan, unas cuantas cosas, pero sí recomiendo que conocer otro lenguaje de programación sería muy útil. Pero una vez que conocen uno, otro lenguaje de programación cuando lo vayan a aprender se les va a facilitar más. Y no por el hecho de que sepan cómo moverse en un lenguaje de programación, sino que cuando se aprende un lenguaje de programación, se desarrolla una parte lógica en nosotros y nosotras. Una parte de pensamiento lógico que básicamente es igual en todos los lenguajes. Algo que le llaman eso de programación condicional, en donde si se cumple cierta condición, quiero que ejecutes un bloque de código, ¿no? Si se cumple esta otra condición, ejecuta lo otro. Si se cumple esta otra cosa, ejecuta aquello. Entonces, eso de cierta forma es algo básico en los lenguajes de programación, C++, JavaScript, Python, R, Bash. SQL se utiliza para bases de datos, tienen otra sintaxis diferente, pero PHP, no sé, bueno, PHP es para páginas web, se puede hacer, pero básicamente lo único que debemos de aprender de cada lenguaje de programación es la sintaxis, y es lo que vamos a estar viendo con Python, una sintaxis específica para generar programas, ¿vale? Muy bien, entonces, una de las formas en la que podemos empezar a utilizar Python es descargándolo. En las computadoras que tienen un sistema operativo Windows, esas computadoras, pues muchas de ellas pueden tener Python instalado. Creo que la nueva versión de Windows 11 lo tiene, si no mal recuerdo. La 10 no me acuerdo bien, no recuerdo todas. Normalmente yo se las he instalado siempre, pero otro sistema operativo como las distribuciones de Linux, Ubuntu, por ejemplo, que es una de las más utilizadas, perdón, esa ya tiene pues Python integrado. Tiene Python integrado y se puede usar sin ningún problema. En Windows, en algunos casos, en la gran mayoría, se tiene que instalar primero. Entonces, lo que yo les mandaba es que simplemente con que escriban Python o escriban Python download, etcétera, pues les va a aparecer una página que justamente corresponde a este lenguaje de programación. Aquí me aparece en primer lugar, Welcome to Python. Le voy a dar ahí, me voy a descargar simplemente y me va a aparecer descargar la última versión para Windows, que es la versión 3.11.2. Todas estas versiones, han salido muchas versiones de Python. Digamos que cuando se creó por primera vez Python, allá por los años, cuando estaba en desarrollo, más o menos por los años 1990, era en los 90, había una persona, bueno, hay una persona hubo una persona en ese momento llamada Guido van Rossum, o Guido, le llaman Guido, creo, Guido van Rossum. Él trabajaba para una empresa y esa empresa le pidió que desarrollara un lenguaje de programación.
creo que sí era un lenguaje de programación para un sistema operativo que se llamaba, creo que Amoeba, pero lo que él decidió hacer es que empezó a crear su propio lenguaje de programación. Entonces, ese lenguaje de programación que él creó, que Guido van Rossum creó, estaba en Ámsterdam, estaba trabajando en una empresa en Ámsterdam, comenzó a dar pie a lo que hoy mismo es Python. En ese momento, 1994, unos años después, salió una versión que era la 1.6, si no mal recuerdo. Era como de las primeras versiones que habían salido de Python y esas versiones pues ya integraban muchas o algunas cuantas funciones de lo que vamos a ver en este curso. Entonces, a lo largo de pues, estos años, de todos estos años, han salido más versiones. Incluso si se van adentrando más, se van a encontrar que hubo una versión de Python, no hay todavía, que es la versión 2. Y algo, ¿no? 2.9, 2.10, no recuerdo hasta dónde se quedó, pero es la versión 2. La que se utiliza ahorita, la que más se utiliza y la que yo les recomiendo que siempre vayan a utilizar ya, es la versión 3 en adelante. La más actual es la 3.11.2. Pero a partir de la versión 3.9 o 3.8.9 y punto 10, ya esas son las que normalmente muchos de los programas ya están implementando. La versión 2 todavía se utiliza hoy en día, pero de cierta manera tiene algunas desventajas porque tiene como, es un poquito a veces más lenta, puede ser, el proceso de los datos es un poquito más, pues no complicado porque se maneja casi de lo mismo, deriva de lo mismo, pero sí tiene muchas diferencias. Entonces, han migrado ya muchas personas a Python, a la versión 3, que es la que normalmente se utiliza ya en el desarrollo incluso de ciertos videojuegos, en el desarrollo de programas complejos, en el desarrollo de software también se utiliza Python versión 3 en adelante. Entonces, siempre que vayan a utilizar Python, lo vayan a instalar en una computadora, siempre asegúrense de utilizar la versión 3 en adelante. Yo les recomiendo a partir de la 3.8 porque son donde se quedaron muchos programas. Se deberían de actualizar muchos de ellos, pero a partir de la versión 3.8 ya en adelante son muy, ay, perdón, ya son la implementación de muchos programas hoy en día. Pero muy bien, simplemente lo que tenían que hacer aquí para Windows era ponerle download Python y cuando descargan esto, les va a aparecer pues en cierta forma un archivo ejecutable. Yo le voy a dar aquí nada más para ejemplo. Lo van a ejecutar, les va a poner una ventana de instalación, todo esto. Le van a dar que sí. Aquí en mi caso, como ya lo tengo, me puede aparecer que la puedo modificar o puedo actualizar, ¿no? Entonces yo le voy a dar cancelar porque ya la tengo instalada, pero una vez que esté instalada, en sus programas, si ustedes escriben Python simplemente aquí, les va a aparecer esta parte, ¿no? La aplicación de Python. Ahorita nos vamos a enfocar en algo que se llama IDLE. ¿Qué es esto? Bueno, algo que al menos a mí se me complicaba cuando empecé a utilizar Python era la parte de dónde voy a usar Python, cómo se utiliza Python. Porque no sé si han utilizado R, el lenguaje R, que dicho algunas personas de aquí lo han usado, las puedo reconocer, pero en ese lenguaje de programación, incluso en otros más, tiene la ventaja de que poseen algo que le llaman un ambiente de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un software que te facilita mucho la escritura de tu código, la escritura o el manejo del lenguaje de programación. En Python normalmente se utiliza con la consola. Vamos a utilizar unos ambientes de desarrollo integrado, pero normalmente se utiliza con la consola. ¿A qué me refiero con la consola? Si ustedes en su computadora presionan las teclas con la que ponen el inicio, esta del inicio de Windows, y después presionan la tecla R, les va a aparecer una ventanita en esta parte inferior izquierda donde van a poder escribir ciertos comandos. Si ustedes escriben CMD en minúscula, tal como está escrito ahí, CMD, le dan a aceptar, lo que se va a abrir es la consola de Windows. Esta consola de Windows lo que permite es, pues de cierta manera, manipular los archivos, directorios, subdirectorios de nuestro sistema operativo Windows. En el lenguaje o quienes manejen, perdón, en el lenguaje, quienes manejen Ubuntu, esa distribución de Linux, pues tal vez estén más familiarizados o familiarizadas con lo que es una consola. Pero básicamente Python lo podemos usar desde una consola de Windows o de otro sistema operativo.
Las computadoras Mac, la que tienen el sistema operativo Mac OS, esas también tienen una terminal o una consola. Ahí también pueden usar Python. Algo que se puede hacer aquí con Python para ver si lo tenemos instalado ya en nuestra computadora es abrir esta consola y escribir la palabra Python simplemente. Al momento de escribir la palabra Python, bueno, en este caso va a aparecer aquí, creo que es una de las desventajas que luego tiene Windows, que te abre directamente la Windows Store para que tú puedas instalar Python, ¿no? De hecho, aprovecho a hacer un paréntesis aquí, algo rápido. Yo les mandé que instalaran Python buscándolo desde la página, que lo descargaran y lo instalaran. Pudieron haberlo instalado así, nada más yéndose a Microsoft Store, si es que tienen Windows, o si tienen en este caso Ubuntu, le dan en obtener o le dan en instalar y se instala también, ¿no? Lo van a tener en su computadora. La gran desventaja que luego yo veo aquí es el hecho de que si lo obtenemos desde un lugar de descarga, de digamos, desde la Microsoft Store, pues, va a tener ciertas deficiencias en cuanto a paqueterías. ¿Qué es una paquetería? Una paquetería en sí es como muchas funciones que necesita un lenguaje de programación para que pueda funcionar de manera adecuada. Incluso un sistema operativo necesita paqueterías para que pueda procesar o ejecutar ciertos procesos o poder utilizar ciertos softwares. Entonces, cuando lo instalamos desde aquí, pues como que carece de algunas paqueterías. Entonces, por eso yo les decía que lo instalaran directamente desde la página. Entonces, nada más déjenme ver, tal vez algunos manejan Python 3. Creo que me maneja igual aquí. Le pueden poner la versión Python 3.10. Vamos a ver si funciona. Aquí me dice que no lo encontró. Posiblemente tiene otra versión instalada esta computadora, que es la que reconoce Windows. Puede ser la 3.9, le puedo poner, me va a decir que tampoco. Entonces, esta es una manera simplemente de poder ver si tiene Python hasta que salga, pero si se dan cuenta no es tan práctica. En los lenguajes que son como Bash, en Linux, ahí simplemente con que pongan Python 3, les va a salir, es que no lo tengo aquí en la imagen, no, sí tengo acá una, bien. Les va a salir, les debe de salir esta parte. Tengo acá una imagen rápida, que en este caso ahora no salió, en donde tal vez en su computadora salga, pero ustedes tienen su consola de Windows y si escriben en minúsculas la palabra Python, lo que les debe de aparecer es esta información. Les aparece la versión como tal instalada, les aparece cierta información de ayuda, copyright, créditos o licencias. Para más información, ¿no? Les aparece. Entonces, simplemente con que les aparezca eso ahí significa que tienen Python instalado. Ahora, en mi caso, no me salió completamente cuando yo escribí Python, pero eso no significa que no lo tenga instalado, porque si yo escribo aquí y busco en mis programas Python, yo lo voy a tener instalado aquí, y aquí está la aplicación. Entonces, eso es una de las primeras aproximaciones de cómo podemos empezar a utilizar Python. Tenerlo instalado en la computadora. ¿Y cómo se va a usar? Ahorita lo vamos a ver directamente desde la consola. Así que, una vez que se tiene instalado Python, se deben de descargar estas cosas, ¿no? Estos archivos, programas. Una aplicación de Python, que es 3.11, dice aquí, algo que se llama IDLE y algo que dicen módulos, ¿no? Documentos de módulos. Ya después vamos a ver lo que, son lo que es un módulo. Si yo me voy a la aplicación de Python y la selecciono, esto es lo que les decía que aparece. Aparece esta información de la versión. Y directamente aquí, yo ya puedo comenzar a utilizar Python. Yo ya puedo comenzar a escribir funciones, poder escribir números, cadenas de caracteres como letras, y Python las voy reconociendo. Voy a poner un ejemplo. Algo que normalmente se hace es poner el hola mundo, no sé si lo han escuchado. Entonces, si yo escribo entre comillas la palabra hello world y lo encierro entre comillas de nuevo y lo ejecuto, vamos a ver qué sale. Va a salir ahorita este resultado. Esto es, ahorita les muestro bien qué es esto, pero va a salir este resultado que justamente es lo que escribí arriba. Aquí yo ya estoy utilizando Python, ya lo estoy usando. ¿Cómo sé que lo estoy usando? Hay una forma de saber que lo estoy utilizando. O bueno, vamos a decir dos formas. Una, porque me aparece la información, ¿no? De que está en la consola de Python y puedo utilizar directamente el lenguaje. Y la otra, que es más importante de ver, es el prompt. ¿Qué es el prompt?
El prompt básicamente es el sitio en donde vamos a poder ejecutar nuestros códigos. En el lenguaje Python tenemos algo que se llama prompt, que son estos tres signos de mayor que. Estos tres signos de mayor que es el prompt de Python. En otros lenguajes de programación manejan otro prompt distinto. Podrían manejar solamente un signo, como el que utiliza el lenguaje R. El lenguaje Bash utiliza un prompt que es creo que un signo, creo que era este signo de pesos, dólar, no recuerdo bien, pero utiliza otro prompt distinto. Pero básicamente el prompt lo que te dice es que puedes comenzar a escribir códigos y ejecutarlos ahí. Ahora, algo que sí debe de quedar claro es que todo código que se ejecute en la consola de Python o directamente, más bien dicho, en el prompt, se le llama input o entrada. Es el input del lenguaje de programación. O el input es el código como tal que estamos ejecutando. Todo lo que salga como resultado de un input se le llama el output. ¿Por qué les muestro o por qué les estoy diciendo esto ahorita? En los lenguajes de programación es muy importante tener bien en claro, o bien claro más bien, cuál es el input, cuál es el output y cómo sé si mi proceso se está ejecutando de manera correcta. Yo ahorita lo que acabo de hacer es meterme en la aplicación de Python, escribir en el prompt Hello World y escribirlo entre comillas. Y al momento de ejecutarlo, me apareció en la consola, entre comillas sencillas, la misma palabra Hello World. Ahora, en el lenguaje Python y en otros más, se utiliza algo que se llama una función built-in, como una función que se llama print, más bien. Si yo escribo en mi consola la palabra print, que es como si dijera imprimir, print en minúsculas, coloco dos paréntesis y adentro de esos paréntesis escribo de nuevo la palabra o las palabras hello, hello, coma, word, entre comillas también, y lo ejecuto. Quiero que vean la diferencia que va a ocurrir. No sé si lo estén notando, pero la diferencia que está aquí es el código de acá arriba, o el output, o el resultado más bien dicho, está entre comillas sencillas. La parte de abajo no aparece entre comillas, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? En Python vamos a estar utilizando demasiado la función print. La función print en Python nos sirve para poder mostrar los códigos en la pantalla. Lo que se está mostrando aquí, que estoy subrayando ahorita con el cursor, es el output del input, es decir, el resultado del código que acabo de meter en el prompt. Si yo quiero que se muestre en mi pantalla ese resultado de forma correcta, simplemente tengo que colocar o encerrar ese código con la palabra print o con la función print. Vamos a ver un poquito más esto un poquito más adelante, pero esta función print quería mostrárselas ahorita justamente porque es una de las que más se van a encontrar en el lenguaje de programación Python. Y en otros más también, pero en Python es la que más se utiliza. Y simplemente es para hacer la diferencia entre lo que da como resultado y lo que se muestra en la pantalla. Es decir, esto que se muestra acá es como si fuera una guía de que tu resultado o el código que estás metiendo pues es correcto de cierta manera. Es como si fuera un trazo o un camino del código que estás haciendo hasta llegar a un resultado final. Por eso es diferente abajo print, porque print nos muestra ya directamente el código en pantalla o el resultado final en pantalla, ¿vale? Lo vamos a ver, de hecho esto se va a ver más claro cuando empecemos a utilizar Jupyter, que es algo que vamos a utilizar a lo largo del curso también, pero ya les estaré mostrando más adelante. Pero entonces, lo que estamos haciendo ahorita es utilizar Python. Ya estamos utilizando Python. Ya escribí como tal mis primeras palabras en Python, mi primer programa, Hello World. Eso en Python ya representa un programa. En un lenguaje de programación, como tal, digamos que podemos designar a un programa básicamente si te da un resultado a través de pues un código. Entonces, pues lo que estamos escribiendo aquí es un programa.
esta parte de abajo, vamos a ponerla más como un programa. El hecho de haber escrito print, la función print, y luego entre comillas hello world, darle enter, ya es un programa. ¿Qué es lo que me da como resultado de ese programa? La palabra hello world, que se muestra en pantalla. ¿Vale? Muy bien. Ahora, algo que quería hacer, un paréntesis aquí antes de seguir avanzando, que considero que es bastante importante, me quería ir aquí a la parte del navegador, que normalmente cuando estamos empezando o comenzando a aprender algún lenguaje de programación, la parte difícil tal vez no es aprenderlo en sí o ejecutar programas o códigos, escribirlos, sino que luego la parte difícil es la sintaxis. Es decir, esa sintaxis es la que nos permite que nuestros programas corran de manera adecuada. El hecho de que yo pueda utilizar un software en mi computadora es porque se construyó a través de tal vez un lenguaje y ese lenguaje tiene una sintaxis adecuada que me permite ejecutar ciertos procesos. Entonces, todo lenguaje de programación va a tener una sintaxis. Ahora, la sintaxis cambia dependiendo de los lenguajes de programación, es lo que les decía, pero cuando estamos comenzando a aprender estos lenguajes, suele ser complicado al inicio cuál es la sintaxis correcta a utilizar o qué función tengo que utilizar aquí para dar algún resultado en específico. Entonces, lo que yo les quería mostrar es que vayan familiarizándose también con esta página web que se llama Stack Overflow. No sé si ya la conocían, pero Stack Overflow es como tal, es un sitio, aquí lo dice, de preguntas y respuestas para programadores profesionales y aficionados, ¿no? Así te lo resume esta parte. ¿Qué es Stack Overflow como tal? Le puse ahí Stack Overflow en mi navegador, di en el primer resultado, le voy a dar aquí a aceptar todas las cookies. Y aquí lo que me permite esto es buscar, pues, digamos, algunas problemáticas que pueda tener con mi código. Y muchas personas, como la comunidad es muy grande en los lenguajes de programación, pues tal vez ese problema ya lo resolvió alguien. Entonces lo puedo buscar y sin ningún inconveniente lo voy a poder resolver. Entonces voy a poner algún ejemplo, a ver si sale algo. Print function, así, en Python. Voy a poner esto. Vamos a ver qué sale. Bueno, me pide una verificación, ¿no? No voy a ser que sea una inteligencia artificial yo. Pero bueno, aquí me dice, ¿no? Salió este resultado. No sé qué significa o qué hace más bien esta sintaxis, ¿no? If, guiones bajos, name, dos signos de igualdad y luego la palabra main, ¿no? Le voy a dar ahí en el resultado para ver qué es lo que hace. Y aquí te va a dar una respuesta. Muchos usuarios, aquí te dice que responden, hay 45 respuestas, te va a dar la respuesta y te va a decir qué es lo que hace tu código, ¿no? Entonces, muchas personas tal vez ya respondieron algunos problemas que tal vez hayamos o vayamos a tener en los lenguajes para que nos vuelva la vida más fácil. Ahora, algo que de hecho quería hacer como de forma complementaria y decir de forma complementaria con la inteligencia artificial que les mostré al inicio de ChatGPT, es que si yo le pregunto a la inteligencia artificial como les mostraba, ¿qué es lo que hace esto? Me lo puede responder. Vamos a probarlo, ¿no? Lo voy a probar aquí. Entonces, voy a copiar nada más bueno, lo que hizo aquí. Voy a copiar esto, la pregunta que hizo la persona, y voy a colocar, a copiar y pegar su código. Voy a copiar y pegarlo acá. Y le voy a dar enter. Voy a darle enter para ver qué es lo que me responde la inteligencia artificial. Vamos a ver si me responde algo y si no se equivoca. Entonces, lo va a empezar a evaluar y me va a decir, pues mira, este es un statement condicional que checa si el script actual está siendo ejecutado como el programa principal, ¿no? Te está diciendo. Entonces, después te va dando una introducción un poco más desglosada de lo que va haciendo cada una de las partes de ese código. Entonces, pues de cierta forma ya tenemos dos maneras de cómo podemos buscar ayuda en Python, ¿no? Utilizando Stack Overflow, que es esta página, Stack Overflow, que se utiliza para muchos lenguajes de programación, o utilizando ChatGPT también. Lo podemos usar sin ningún problema, ¿vale? Entonces nada más quería mostrarles eso antes de poder comenzar. ¿Y por qué se los digo? Porque estoy seguro de que cuando comenzamos a aprender lenguajes de programación, y se los digo por experiencia, los errores van a estar presentes en todo momento. Los errores es
lo principal de los lenguajes de programación. Siempre nos vamos a encontrar con errores de sintaxis, errores de que no encontró algún archivo, errores de que alguna variable no la designamos o no la nombramos de manera adecuada, de que no encontró esta variable, de que los datos que estamos colocando no son adecuados para el proceso que estamos indicando. Entonces, los errores van a estar bien presentes siempre en los lenguajes de programación. En este lenguaje que es Python, nos vamos a encontrar con muchos de ellos. Y lo importante no es frustrarnos cuando nos encontremos con esos errores, sino saber interpretarlos para saber o conocer dónde posiblemente podría estar la solución. Eso lo vamos a estar viendo también. Vamos a estar viendo que a través o conforme vayamos escribiendo códigos, van a salir errores. Y esos errores nos van a ayudar para que podamos, pues de cierta manera, pues aprender más del lenguaje, aprender más de cómo funciona el lenguaje, cuáles son las bases específicas del lenguaje Python. Entonces, yo lo que les decía es que aquí lo que estoy haciendo es utilizar Python ya, pero lo estoy usando desde la aplicación que descargué directamente desde esta página. Entonces, yo nada más ponía Python, me escribía Python aquí, me salía la aplicación y me salía la consola. Ahora, lo que quiero que hagamos ahorita es cerrar esa consola de Python, la voy a cerrar, no hay ningún problema. Voy a escribir de nuevo Python aquí en mis programas. Si ustedes lo tienen ahí en su, ya de manera más rápida. Quiero que busquen lo que se tiene que haber instalado cuando descargaron Python desde esta página. Lo que dice IDLE, no, IDLE. Lo seleccionan. Y lo que se va a abrir, pues como tal, ya no es de cierta manera la misma consola anterior, sino que nos sigue mostrando el mismo código aquí, no el código, sino la misma información, pero ahora lo que estoy utilizando es algo que se llama un ambiente de desarrollo y aprendizaje integrado. Esas son las siglas de esto, IDLE, Ambiente de Aprendizaje y Desarrollo Integrado. Bueno, viceversa, ¿no? Desarrollo y aprendizaje integrado. Eso es lo que significa IDLE. Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Esto de IDLE es como tal algo que fue creado para utilizar el lenguaje Python, utilizar toda la sintaxis y escribir funciones de Python, programas de Python. Pero si se dan cuenta, hasta este momento simplemente es una ventanita donde aparece el prompt, aquí igual, esto es el prompt, aparecen estos tres símbolos de mayor que. Puedo comenzar a escribir códigos, dar inputs y generar outputs o resultados. Y voy a empezar a escribir códigos, ¿no? Programas complejos. Solamente que algo de las desventajas que tiene esto es que algo muy importante en los lenguajes es que sepamos cómo escribir scripts. Tal vez han escuchado esa palabra o tal vez no, pero los scripts en un lenguaje de programación es como tu guión, el guión que estás utilizando para ejecutar cierto programa que busca resolver algún proceso en específico. Los scripts en los lenguajes de programación deben de ser escritos de manera, pues vamos a decir, casi perfecta, porque no debe de tener errores. Si yo les paso un script de R, que ahorita tengo algunos acá, bueno, tengo en mi disco duro, pero no está conectado ahorita. Si yo les paso unos scripts, que es lo que les voy a estar pasando, scripts de Python, perdón, esos mismos resultados que yo obtenga desde mi computadora son los mismos que deben de obtener ustedes. Esos scripts deben de tener reproducibilidad, deben de ser reproducibles. Y vamos a estar aprendiendo también en este curso a tener buenas prácticas de escritura de scripts. ¿Por qué? Porque las personas que son programadores y programadoras puros y puras, normalmente dicen que las personas que no tenemos como ese fondo, ese background o esa información de ciencias de la computación o que nos empapamos de todos los lenguajes de programación que les enseñan a ellos y ellas, no sabemos escribir scripts, es lo que nos dicen, y me lo han dicho a mí a veces, me lo decían al inicio, oye, es que tus scripts luego no se entienden, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, hay que ir desarrollando esa habilidad también. El hecho de que sepamos escribir códigos en Python es una, pues digamos, es algo bueno, porque nos dice que sabemos cómo funciona el lenguaje, pero podemos saber cómo funciona el lenguaje, pero tal vez no sabemos cómo organizar esos códigos. Eso es algo demasiado importante en los lenguajes de programación. Hay que saber cómo organizarlos. Entonces, ya que estoy aprovechando de decirles esto, también les quería mostrar esta parte.
En los lenguajes de programación, normalmente se utilizan lo que les decía que se llamaban ambientes de desarrollo integrados, ya sea un ambiente de desarrollo integrado y de aprendizaje, que es exclusivo para Python, o ambientes de desarrollo integrado que son exclusivos, perdón, que no son exclusivos solo para Python, sino para otros lenguajes de programación. Entonces, yo les quiero hacer aquí la invitación a que investiguen un poco más de esto que se llaman IDs, IDs. Voy a poner aquí nada más una página que me salió como resultado, en donde salen algunas listas de algunos ambientes de desarrollo integrado para Python, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Eclipse, ¿no? Yo nunca he utilizado este de Eclipse, pero aquí dice que hay uno que se llama Eclipse. Vean la diferencia, o sea, vean aquí la imagen que me aparece en comparación con la que acabo de abrir. Esto es un ambiente de desarrollo y aprendizaje integrado de Python, la ventanita que estoy abriendo, y la imagen que está acá es un ambiente de desarrollo integrado donde puedes utilizar Python, pero también otros lenguajes de programación. Hay otras más, Sublime, hay otras como Atom. Yo les recomiendo usar Atom porque Atom es para que puedan incluso trabajar de forma conjunta. Si yo quisiera ahorita empezar a escribir códigos de Python así ya complejos y que ustedes los tengan en tiempo real, Atom es una buena opción. Pueden usar esto de GNU Emacs también. Esto es más para otro tipo de cosas, pero también lo pueden usar. Algo que se llama Vim, esto se utiliza más en Linux. Yo les recomiendo también ver un poquito más de cómo funciona Visual Studio, porque digo, o sea, esto se lo estoy mencionando ahorita por experiencia. Si se quieren enfocar a utilizar lenguajes de programación, sí les recomiendo que conozcan más de un ambiente de desarrollo integrado. Visual Studio es uno de los que se utiliza también para Python, pero pues para otros lenguajes de programación se utiliza bastante. Visual Studio Code es muy práctico, la verdad, este de Visual Studio Code. Atom, como les decía. Y este de PyCharm, la verdad a mí me gusta cómo está PyCharm, pero PyCharm es ya un poquito más avanzado. PyCharm ya es para desarrollo de aplicaciones, desarrollo de softwares como tal. Entonces, esto ya es más profesional. Si ustedes quieren aventarse aquí ya a ver cómo funciona ya profesionalmente Python pues desarrollo de softwares y todo, pues PyCharm es la opción, ¿vale? Entonces, Spider es justamente uno de los que vamos a usar en este curso. Spider lo vamos a usar porque nos permite aquí, como dice, que está optimizado para data science, ¿no? Flujos de datos o flujos en ciencia de datos, es lo que vamos a ver. Análisis de datos masivos. Eso nos va a ayudar bastante también. Entonces, vamos a estarlo utilizando. Y nada más aprovecho esto para comentarles que en el correo que les mandé, ahí les puse que vamos a estar utilizando ciertos programas. Yo les puse que descargaran uno que se llama Anaconda. Si ustedes ponen Anaconda Navigator, aquí aparece justamente en mi navegador, Anaconda Navigator, voy a dar la primera opción. No, bueno, sí, aquí esta opción. Para que me aparezca esta imagen. Y lo que permite Anaconda es que se puede utilizar, pues de cierta manera, digo, es una interfaz gráfica, aquí lo dice, que te permite como tal usar muchas aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones que aparecen aquí son de las que podemos utilizar. Esto que aparece aquí, vean, podemos usar PyCharm. Digo, yo se los puedo mostrar cómo funciona nada más, pero los que vamos a estar utilizando es Spider. Vamos a utilizar Jupyter Notebooks para que vean cómo funciona. Posiblemente les muestre cómo funciona Python dentro del ambiente de RStudio. Este es enfocado para otro lenguaje de programación. Tal vez se los muestre. Y tal vez veamos lo de Visual Studio Code, este de acá. Pero los principales que sí vamos a ver, al menos el principal es Jupyter y Spider, ¿vale? Entonces, para que lo tengan ahí instalado en sus computadoras. Anaconda Navigator. Y entonces yo lo que les decía es que estos de acá, todas estas aplicaciones son ambientes de desarrollo integrado que me permiten utilizar Python. No solo se enfoca en Python, sino para otro tipo de, de lenguajes de programación. Al menos Jupyter y en este caso Spider sí son un poquito más enfocados a Python. Pero esto que estoy mostrando aquí como tal en mi consola, en mis programas de Windows, esto de IDLE, ya es Python como tal. Es el ambiente de desarrollo de Python, de aprendizaje y desarrollo de Python. Pero muy bien. Entonces, ya que tenemos esta parte abierta, que se tiene que haber instalado cuando instalamos Python, vamos a comenzar a manejarnos un poquito en el lenguaje.
vamos a desenvolvernos, porque lo importante de esto, al inicio de aprender un lenguaje de programación, es manejar las manos. Las manos es algo bien importante que tenemos que tener bien pues digamos, sincronizadas para escribir esos códigos, porque les aseguro que después en un futuro se van a volver unos programadores y programadores expertos y expertas en esto y van a escribir básicamente códigos por pura inercia y sin errores. Eso estoy seguro. Pero vamos a verlo aquí. Entonces, voy a cerrar tantito esta parte. Bueno, voy a dejar esto aquí de fondo, nada más para que no se vea tanto. Voy a poner así. Y lo que vamos a empezar a escribir, lo que vamos a empezar a utilizar y lo que les quiero mostrar al inicio son algo que se llaman variables. Algo que les mencionaba es que el lenguaje Python es un poquito más fácil de aprender o al menos más intuitivo. Es más rápido, más bien. En vez de más fácil, es más rápido de aprender que otros. Yo les quiero mostrar aquí lo que representan las variables en Python. Las variables en otros lenguajes de programación luego son bien difíciles de hacer, pero aquí simplemente les voy a mostrar la sintaxis correcta. Voy a poner la letra X. La letra X, voy a dar un espacio, voy a poner el signo de igual, otro espacio y voy a escribir el número 1. Y lo voy a ejecutar con Enter. Y listo. Lo que acabo de hacer es nombrar una variable. Una variable en el lenguaje de programación Python. Esta sintaxis que estamos utilizando o la que acabo de usar aquí es específica para Python. ¿Qué quiere decir? Que a la variable que se llama X en este caso, porque yo decidí nombrarla así, le voy a asignar el valor 1. No es correcto decir que X es igual a 1. En los lenguajes de programación eso no es correcto. Es correcto decir que a la variable X se le asignó cierto valor, en este caso 1. Esto es lo que representa este símbolo o este signo. Se le llama asignación. Es un operador de asignación. Entonces, en Python, esa es la manera correcta de asignar valores a una variable. Yo puedo escribir incluso la letra Y, coloco otra vez el símbolo de igual y coloco ahora el 3. Doy Enter y acabo de nombrar otra variable. Y voy a poner una más, Z. Z igual a, vean, no es igual, sino que le voy a asignar el número 5. Doy Enter y listo. Y lo que acabo de hacer ahí es designar 3 variables, X, Y y Z, y cada una tiene almacenados diferentes valores, 1, 3 y 5. ¿Qué puedo hacer con esas variables? Bueno, con las variables yo puedo comenzar a trabajar o hacer diferentes procesos. Algo de lo que normalmente se utiliza en Python son operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, pues estoy seguro que los han visto, los conocen, ¿no? Son estos de la suma, la resta, multiplicación, división, la potencia, perdón, todo este tipo de operadores aritméticos. Simplemente yo puedo poner la letra X, un espacio, coloco el símbolo o el signo operador de suma, coloco la letra Y, doy Enter y lo que se va a mostrar aquí en la pantalla es el número 4, que corresponde a la suma, en este caso, del valor almacenado en X y el valor almacenado en Y. Vean que aquí el lenguaje que estoy utilizando es un poquito distinto a lo que pensaría uno, porque yo podría decir que X es igual a 1, Y es igual a 3 y la suma da 4. Pero me estoy volviendo un poquito más técnico para decir que el valor almacenado de X y el valor almacenado de Y da como resultado 4. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de manejarse en los lenguajes de programación. Y además estas variables normalmente son dinámicas a veces. Es decir, su valor va cambiando. Yo puedo tener aquí ahorita la variable 1 que es igual, perdón, la variable X que le asigné el valor de 1, pero ¿qué tal si después en mi programa hago otra variable que se llama igual X y le asigno el 2 y doy Enter? Y ahora coloco otra vez X más Y y da como resultado 5, porque ya cambió su valor. Entonces, en matemáticas, pues esto luego dicen que no es posible, porque pues, en matemáticas es algo más estricto. Pero aquí en los lenguajes de programación sí se tienen esas variables dinámicas en las que pueden cambiar el valor que tiene almacenado. Algo que les decía que vamos a estar utilizando mucho y que se utiliza mucho en el lenguaje de programación es la función print. Para poder mostrar, digamos, de manera adecuada el resultado almacenado en una variable, pues lo correcto sería colocar la función print, los dos paréntesis, aquí está,
me muevo dentro de los paréntesis y escribo la palabra, perdón, la letra X más Y, la suma de las variables X más Y, y doy Enter. Vean que el resultado es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, me da lo mismo acá escribir simplemente X más Y a poner la función print. La diferencia está en que lo que se está mostrando acá sin la función print es el output. Eso ahorita no tiene tanta diferencia, o sea, no se ve tanta la diferencia aquí, pero el hecho de utilizar la función print nos ayuda bastante a mostrar códigos en las pantallas. Por ejemplo, un usuario que quiera ver un programa, pues tendríamos que utilizar la función print para que se muestre directamente el resultado de cierto programa, ¿no? De cierto código. Entonces, básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Pero algo bien importante que quiero hacer énfasis aquí es acerca de las variables. Las variables simplemente representan letras, representan nombres, son nombres como tal. Son nombres que tienen almacenados datos. Esos datos pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser valores lógicos, que aquí les llaman valores booleanos, pueden ser valores complejos, como los números complejos, esos que tienen la parte imaginaria, puede ser cualquier tipo de información, algo que le llaman estructuras de datos también, almacenadas en una variable. Y las variables siempre deben de representar lo que tiene almacenado. Es decir, yo ahorita escribí X igual a 1, bueno, X se le asignó el valor 1, a Y el 3 y a Z el 5. Pero ¿qué tal que yo quisiera medir distancias o quisiera tener una variable que tenga almacenada una palabra o que tenga almacenada algún valor numérico que represente algo más, un radio, una circunferencia, la tangente, no sé, ese tipo de cuestiones? Tengo que empezar a utilizar variables que representen estos datos. Por ejemplo, si yo quisiera una variable distancia, pues voy a poner la variable distancia, pongo el signo de igual y le voy a poner esto, ¿no? 1356. Y yo ya sé que esa variable llamada distancia tiene almacenado el valor 1356. ¿Y por qué me sirve esto? Porque de manera adecuada se tiene que hacer esto. Se tiene que nombrar a las variables de acuerdo a lo que tiene almacenado dentro. No siempre va a ocurrir así, digo, no es tan estricto tampoco, pero sí se recomienda que se haga de esa manera, porque en un futuro, si ustedes quisieran utilizar la variable para poder hacer operaciones, pues ya va a ser un poquito más intuitivo y más fácil leer los scripts. Tal vez yo puedo poner la variable distancia más, le voy a poner 10, o bueno, más 100. Ejecuto este código y ahora se va a mostrar como resultado 1456, ¿no? El resultado de lo que tenga almacenado en la variable distancia, que ahorita yo sé que es 1356, más 100. Tal vez este valor en la variable distancia puede cambiar en un futuro, en el programa. Pero aquí, para esto se utiliza, porque sé que estoy sumando una distancia con algo más, ¿no? Otros 100 metros o centímetros, dependiendo de cómo tenga mis unidades, cómo tenga mi programa. Pero esas variables en Python y en los lenguajes de programación, sí hay que saberlas utilizarlas de esa manera, con nombres que representen lo que tengo almacenado, en la mayoría de los casos. Muy bien, ya que les mostré ahorita esto, digo, vamos a ir profundizando más y hacernos más ágiles en este lenguaje, pero sí quiero mostrarles un poquito la parte introductoria de cómo el lenguaje Python maneja sus datos. Les voy a platicar un poco de, vamos a decir, algo que le llaman paradigmas de la programación. No tengo aquí una presentación ahorita de eso, pero hay un paradigma en la programación, o al menos hay dos que conozco ahorita, que le llaman un paradigma de programación orientado a objetos. Y hay otro que le llaman paradigma de programación estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que un lenguaje de programación que maneje el paradigma de programación estructurada tiene como objetivo generar un código desde inicio y hasta fin, sin detenerse, vamos a ponerlo así, entre comillas, sin detenerse, para que te dé un resultado. Simplemente escribes códigos, 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 códigos para obtener un resultado final. Un lenguaje de programación que maneja eso es C++. O bueno, el lenguaje C maneja una programación estructurada. La programación orientada a objetos
se maneja de una manera distinta. ¿Qué lenguajes manejan programación orientada a objetos? Java, bueno, JavaScript, R, Python, manejan ese tipo de programación. ¿Pero qué representa? Lo que representa es que ahora cualquier objeto, o más bien cualquier, vamos a decir, valor, variable, número, letra, que yo utilice en el lenguaje de programación, la va a clasificar en objetos. Esos objetos van a tener algo que les llaman clases. Y cada clase se va a manejar de manera distinta. ¿A qué me refiero con todo esto? Que en el lenguaje Python se manejan diferentes clases dependiendo de lo que estemos manejando, del objeto que estemos manejando. Un valor como el número 1 es un objeto, ojo ahí como lo estoy diciendo, es un objeto de clase numérica. En este caso, de clase entera, le llaman así, integer. Si yo utilizo una función, si yo la ejecuto aquí, pues yo sé que es el número 1, pero ¿cómo puedo ser que está clasificado de cierta forma? Hay una función en el lenguaje Python que se llama type. Simplemente escriban type ahí, coloquen sus dos comillas, sus dos paréntesis, perdón, y escriban el número 1. Coloquen enter y lo que les va a aparecer es la palabra class y les va a aparecer entre comillas sencillas estas tres letras que dice int. Esto simplemente es la abreviación de esta palabra, integer. Es un valor entero. Vamos a hacer lo mismo con la función type. Voy a colocar los paréntesis y voy a escribir entre comillas la palabra hello world. Bueno, todas estas dos palabras, hello world, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque es muy importante diferenciar entre cuando estoy manejando un número y cuando estoy manejando algo que le llaman cadenas de caracteres o strings, que son todas las palabras. Entonces, si yo ejecuto este código, me va a aparecer ahora aquí en mi consola class str. Simplemente es la abreviación de colocar esto, string, que significa cadena. Ahora, vamos a hacer lo mismo para otro tipo de elemento que no les he mostrado. Algo que le llaman elemento u objeto booleano. Tal vez los conocen. El valor verdadero y el valor falso. Si yo escribo de nuevo type, los dos paréntesis, bueno, voy a escribir ahorita uno y voy a escribir la siguiente palabra y ojo cómo la voy a escribir. Voy a escribir la primera letra mayúscula para escribir la palabra verdadero en inglés, true, la T mayúscula y voy a escribir la palabra completa, true. Encierro entre paréntesis de nuevo y ejecuto con enter. ¿Y ahora qué me aparece? Me aparece aquí class bool. Simplemente es la abreviación de booleano. Esto de aquí. Dense cuenta entonces que el lenguaje Python está manejando tres tipos de clases al menos. Hasta ahorita los ejemplos que les he mostrado, está manejando tres tipos de clases. Enteros, cadenas y booleanos, que son valores numéricos, valores de tipo carácter y en este caso valores lógicos, que son los booleanos, verdadero o falso. ¿Y por qué les decía esto? Esto se lo decía porque estaba mencionándoles algo de la programación orientada a objetos. Bueno, en la programación orientada a objetos, la gran facilidad que tiene es que esa programación, o al menos ese paradigma, te permite clasificar tus objetos en clases. Esto que dice aquí es una clase. Estos objetos se pueden clasificar en clase de tipo numérica, de tipo carácter o de tipo booleano. ¿Y qué ventaja te otorga esto respecto a la programación estructurada? Bueno, que el hecho de que yo pueda tener mis objetos clasificados de esa forma me permite, una, que mis códigos sean incluso más sencillos de hacer, más intuitivos, más fáciles de leer, que sean reproducibles incluso también, pero me permite utilizarlos posteriormente ¿cómo se llama? En mis comandos, en todo lo que vaya a escribir, en mi programa. Es decir, yo puedo escribir una variable aquí y yo puedo utilizar en unas líneas posteriores la misma variable, le puedo guardar un valor que represente un número o ahora un valor que represente una cadena para hacer otro tipo de operaciones. Entonces, la gran ventaja de clasificar a los objetos en clases es justamente eso. ¿Y por qué? Porque cada clase tiene algo que se llaman métodos. Es decir, los métodos son como las funciones que puedo aplicar
a cierta clase. Yo les voy a mostrar ahorita que si yo hago la suma de 1 más 1, el resultado es 2, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Si yo hago la suma de 3 más 4, ahí perdón, puse un signo medio raro, de 3 más 4, pues me sale 7. ¿Qué pasa si yo coloco la suma de 1 más la letra A minúscula? ¿Qué me va a salir? ¿Podría ser eso posible? Voy a sumar un número con una letra, voy a sumar un entero con una cadena. Vamos a ver qué sale. Pues me va a salir un error, porque en este caso Python no puede realizar una operación con este caso que se llama un operador aritmético, que le llaman binario, que represente dos clases distintas. Aquí está, entero, es int, y str, que son las cadenas. No puedo hacer eso. Eso es una de las cosas que me permite la programación orientada a objetos, que cada una de las clases de estos objetos tiene formas de operarse distinta. Los aritméticos funcionan para los numéricos. Las cadenas, vamos a ver ahorita cómo las podemos emplear para generar cadenas más grandes o hacer cadenas que se puedan juntar, etcétera. Pero la gran ventaja es que Python maneja la programación orientada a objetos y lo vamos a estar viendo así. Son objetos que tienen clases y cada clase tiene métodos, es decir, funciones específicas que se le pueden aplicar para que podamos generar pues ciertos resultados para resolver algún proceso, alguna actividad en específico, ¿vale? Un paréntesis rápido. Esta parte que aparece, si lo están ejecutando conmigo en conjunto, es lo que nos vamos a encontrar siempre. Esto que dice traceback, most recent call last, y luego les dice file, tal file, ¿no? Que es en este caso el archivo, que es la idle. En la línea 1, en módulo tal, no sé, me aparece, pues mira, acabas de ejecutar este código, ¿no? Este es tu input, 1 más la letra A, y te dice type error. Entonces te empieza a mostrar cuál es el error. Pues te dice que el operando que estás utilizando no soporta o no acepta como tal la operación entre un valor numérico y un valor de tipo carácter. Por eso te está mostrando aquí el operador aritmético de sum. Entonces, esos errores los vamos a estar encontrando muy comúnmente o comúnmente en este lenguaje de programación. Pero hay que saber cómo resolverlos y cómo interpretarlos. Muy bien. Una vez que les decía esto, y esto se los menciono porque es bien importante tenerlo en mente. Es demasiado importante al inicio saber que Python se maneja con esa programación orientada a objetos, que cada objeto tiene una clase y luego esas clases tienen funciones o métodos específicos para operarse. Vamos a ver ahorita en estos minutos que quedan un poco más de la función print, pero ahora con cadenas. Con cadenas va a ser un poquito más práctico verlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la palabra print. Voy a escribir los símbolos o los paréntesis más bien, y después de esos símbolos lo que voy a escribir es lo siguiente. Voy a escribir mi nombre, y ustedes lo pueden hacer conmigo, ¿no? Mi nombre es César. Y ahorita les voy a decir por qué estoy haciendo esto. Tal vez les parezca muy sencillo, tal vez no, pero lo voy a hacer así. Esperen, quiero poner un acento para que se vea bien. Voy a poner mi nombre es César. Lo voy a ejecutar y listo. Ya se está mostrando en mi pantalla, aquí en mi ambiente de desarrollo, este carácter que dice mi nombre es César. Vean la característica en la manera en que lo estoy escribiendo, la sintaxis. Escribo la función, escribo los paréntesis y dentro de esos paréntesis escribo entre comillas la cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres yo la pude haber escrito con comillas simples. Es decir, estas comillas simples donde son únicas, pude haber escrito lo mismo. Mi nombre es César. Cierro la comilla simple, cierro el paréntesis, ejecuto y me muestra el mismo resultado. Bueno, ahí lo puse entre minúsculas la M, pero es el mismo resultado. O puedo haber escrito esto con comillas triples. ¿Cómo son esas comillas triples? Coloco 3 comillas dobles 3 veces. Escribo ahora mi nombre, que es César, y cierro con 3 comillas dobles. Cierro entre paréntesis, doy enter y se muestra exactamente el mismo resultado.
Esto que estoy haciendo aquí tiene diferentes aplicaciones. Eso sí, el hecho de que Python nos permita utilizar comillas dobles, comillas simples o comillas triples, debe de tener alguna funcionalidad, no simplemente porque a alguien se le ocurrió a este Guido Van Rossum, ¿no? El creador de Python, no simplemente porque a él se le habrá ocurrido, pues voy a poner estas comillas para que tenga todas las posibilidades. No, simplemente que estas comillas nos permiten hacer otros procesos específicos, otros procesos a veces más complejos. Pero ahorita lo que les quiero mostrar es cómo generar cadenas de caracteres con la función print. Y lo que necesito es que nos quede bien claro cómo lo estamos haciendo, la sintaxis adecuada. Entonces, yo puedo escribir la función print, coloco otra vez las comillas. Yo me acostumbré mucho a escribir comillas dobles. Ustedes pueden escribir sencillas, también aplica. Las triples se usan para otra cosa muchísimo más específica, pero les recomiendo que utilicen o comillas dobles o comillas simples, sencillas. Yo me acostumbré aquí por otros lenguajes utilizar dobles, pero las voy a estar utilizando a veces de forma cambiante. Entonces voy a poner ahora mi nombre, voy a encerrar entre comillas, voy a poner una coma, voy a colocar un espacio, abro otras comillas, coloco lo siguiente, es César, y cierro. Vean que ahora lo que estoy haciendo aquí es colocar dos cadenas de caracteres distintas. Mi nombre, esa es una cadena de carácter, y la otra cadena es la cadena que dice es César. ¿Qué pasa cuando la ejecute? Cuando yo la ejecute, lo que se va a mostrar es básicamente lo mismo. Se está mostrando lo mismo en la pantalla. Python lo que me permite es juntar dentro de la función print diferentes cadenas de caracteres o diferentes objetos. Es mejor dicho así, me permite juntar diferentes objetos al mismo tiempo. Si yo quisiera poner la función print y coloco el número 1 y lo separo por comas, 1, 2, 3, 4 y 5, voy a poner hasta el 5, coloco el símbolo, perdón, el paréntesis de cierre y ejecuto este código, se va a mostrar en mi pantalla el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Me permite juntar los códigos. A esto de juntar los códigos, los objetos, se le llama, siempre se me olvida bien la traducción en español, pero en inglés es append, esto de append, como apendar, ¿no? Concatenar, juntar como tal. Me permite juntar los objetos. Y de hecho, esta es otra función de Python, append, que ahorita no la vamos a usar como tal, creo que era, sí es con doble P, append, pero no la vamos a usar ahorita. Pero les quería mostrar que la función print nos permite hacer eso. Ahora, la función print como tal funciona muy bien en este caso para cualquier objeto, la vamos a ver ahorita para cadenas, pero incluso puedo escribir, les voy a mostrar es más lo siguiente. Imagínense que yo quisiera pasarle un programa de Python a una persona y que esa persona cuando ejecute el programa tenga que escribir su nombre, tenga que escribir su edad y tenga que escribir el día que nació. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo podría hacerlo simplemente escribiendo lo siguiente. Pongo print, pongo mi nombre es César, no voy a poner así nada más César, coloco una coma, separo, coloco en este caso mi edad, voy a poner 24, coma, otro espacio, abro comillas y voy a poner 12 de octubre, ¿no? El día que nací, por ejemplo. Y cierro. Y vean que lo que acabo de hacer aquí es escribir tres cadenas distintas de caracteres. Mi nombre, mi edad y mi fecha, mi día de nacimiento. Si yo ejecuto esto, estas comas lo que representan son espacios en blanco. Entonces, todas estas cadenas, cuando las separe por comas, tienen que mostrarse en la pantalla separadas por un espacio en blanco. Vamos a ver si es cierto. Vean, aparece así. Ahorita tal vez no tiene sentido, pero lo que quería que vieran era esos espacios en blancos que espacio en blanco que aparece. Incluso podrían ustedes agregar otro espacio en blanco si quisieran. ¿Cómo? Voy a poner de nuevo César, voy a poner 24 y voy a poner igual 12, nada más para ya no escribir todo. Y yo puedo escribir tal vez al final de mi nombre un espacio en blanco con la barra despaciadora, al final del 24 y al final del 2, ¿no? Posiblemente. Ejecuto esto y ahora se va a mostrar un espacio en blanco más grande, un espacio en blanco doble. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque en Python hay una función que a mí me gusta mucho, que nos permite generar una interacción con el usuario.
¿Con quién? Con nosotros o con nosotras. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a poner la palabra input y quiero que la escriban también. Eso de input lo que me permite es que yo permito que el usuario se comunique directamente con la consola y que le designe alguna entrada en específico para que la muestre después en la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Voy a colocar input, voy a colocar los paréntesis y después lo que voy a colocar es lo siguiente. Voy a colocar, escribe tu nombre, encerrado entre comillas. Cierro paréntesis. Voy a colocar aquí nada más para que sea más elegante. Escribe entre comillas 2 puntos, un espacio en blanco y voy a ejecutar esto. Y vean lo que va a pasar. Y con esto terminamos. Lo que me va a aparecer es esta cadena de caracteres que acabo de escribir, donde me está diciendo Python, porque está parpadeando mi cursor, me está diciendo, mete una entrada, coloca algo, escribe algo ahí. Voy a colocar mi nombre, César. César. Lo escribo, le doy enter y lo que se muestra en la pantalla es mi nombre como tal, César. O bueno, este es el output, el resultado, mi nombre. Entonces, con esto me permite generar códigos incluso más complejos. Yo puedo poner input, puedo poner escribe tu nombre, puedo poner aquí en esta parte y lo que puedo hacer es que ese input se guarde en una variable. Yo le puedo decir variable name, le puedo poner igual y lo que estoy haciendo es que cuando yo coloque en la consola mi nombre, como lo hice anteriormente, en este que estoy subrayando, se va a guardar en la variable name y si no mal recuerdo, si presiono shift, ahí creo que era con control, pero bueno, ya escribí control. Me va a aparecer, escribe tu nombre, lo voy a poner de nuevo, César, ejecuto y no se va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque esto que acabo de escribir se guardó en mi variable name. ¿Cómo la puedo ver? Simplemente pongo print y el nombre de mi variable. Ejecuto y ahí está mi nombre almacenado. Entonces, esto solamente ahorita fue una introducción rápida a lo que representa el lenguaje Python. Todo este tipo de la programación orientada a objetos, de las clases que maneja y ciertos métodos que se manejan con estas clases. Algo de la función print, la vamos a estar viendo más adelante, y de la función input. Pero lo que sí quiero que quede claro es que nos vamos a estar manejando en este lenguaje a través de clases. Clases como enteros, valores numéricos, valores de caracteres, cadenas de caracteres y valores booleanos. Hay más, hay otros más que después a lo largo del curso tal vez los veamos, pero estos tres son los que más nos van a servir ahorita. Entonces, nada más para finalizar, un minutito más. Lo que estábamos utilizando aquí es en este caso la consola o el ambiente de desarrollo y aprendizaje de Python, así se llama. La siguiente sesión, para que sea más práctica, quiero que utilicemos ahora sí, voy a cerrar esto, utilicemos Jupyter. Entonces, yo les voy a mandar igual por el grupo de WhatsApp cómo instalarlo de manera correcta, por si no lo tienen instalado, pero les recomiendo que instalen Anaconda Navigator e inmediatamente le den en instalar en Jupyter para que lo empecemos a utilizar más adelante en la siguiente sesión. Y va a ser más práctico esto. ¿Por qué? Porque esto sí es práctico. Pero yo les decía que siempre hay que tener scripts y esos scripts nos facilitan mucho la vida. Entonces, descarguen Jupyter y también aprovechen y descarguen Spider para que lo tengamos de una vez ahí presente, ¿vale? Muy bien, entonces, voy a dejar ahorita de compartir mi pantalla y no sé si hay alguna duda, una pregunta o algo que no haya quedado claro hasta ahorita, un comentario que quieran hacer o cómo ven. ¿Todo bien? ¿El ritmo es adecuado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ustedes me pueden decir, sin problema. ¿Todo bien? Ok, vale, Jorge. Vale, gracias, Damaris. Muy bien. Gracias, Claudia. Gracias, Aranza. Muy bien, entonces, adelante en la siguiente sesión vamos a estar viendo un poco más de este código. Ya vamos a entrar ahora sí directo a diferentes funciones, otras funciones del código de Python, del programa del lenguaje de programación de Python, perdón, y vamos a empezar a usarlo para que escribamos o hagamos programas más complejos.
Programas complejos donde ustedes tengan que utilizar ese pensamiento lógico y desarrollen y resuelvan problemáticas. Entonces, nada más para finalizar, yo les voy a ir mandando también a lo largo del curso ciertos problemas, ya sea de forma individual o en forma, pues, para todos y todas, para que lo resuelvan con lo que vayamos viendo, ¿vale? Muy bien. Entonces voy a detener la grabación.